Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí, como siempre, es un gusto acompañarlos. Tenemos un programa especial dedicado a los más pequeños y jóvenes de la casa. Estamos en esta larga temporada vacacional, las vacaciones escolares. ¿Qué podemos hacer con nuestros pequeños? Sobre todo porque las vacaciones en los trabajos a veces no son tan largas y tenemos que buscar herramientas para que nuestros hijos pasen este tiempo libre o de recreación con algunas actividades en las que además de descansar también puedan aprender o repasar quizá algún material. Bueno, si usted quiere conocer algunos consejos, algunos tips en el programa de hoy, los estaremos conociendo. Nuestra primera invitada esta tarde es del Servicio de Atención Psicológica del SECODAT, María Fernanda Padrón. Se las presento acá en nuestros estudios, psicóloga. Ella estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en atención de niños, niñas y adolescentes y de atención psicosocial. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Además, el SECODAT pues siempre está muy al pendiente de lo que es el tema de la salud mental de nuestros pequeños, de la recreación, del aprendizaje y también de su protección, que además estén protegidos nuestros pequeños. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa, es correcto. Súper importante el poder garantizar ese espacio de bienestar en los niños y adolescentes. Y ahorita en la época de vacaciones, que además es como un montón de tiempo en el que ellos no tienen ese espacio de estructura que les brinda de alguna forma el colegio, una de las cosas más importantes es poder garantizar justamente esa rutina, ¿no? Que ya no está el me levanto a esta hora y luego voy al colegio y luego llego a casa. Entonces, una de las cosas que se puede hacer de alguna forma es hacer un cronograma. Una de las cosas que además yo recomiendo en consulta, un cronograma que les permita hasta ahora vas a hacer esto, hasta ahora vas a hacer esto, incluir actividades dinámicas además que les permitan a ellos aprender, reflexionar, el tema de las películas, de los cuentos, que justamente puedan entonces, de pronto mamá sí tiene que ir al trabajo, se deja un espacio en el que tienes esto que hacer y cuando llega, bueno, cuéntame qué aprendiste en la película, qué pudiste reflexionar de esto que aprendiste, esto que viste, de esta dinámica, incluso el tema de los cuentos, poder hacer cuentos de eso que pudo haber aprendido. Bueno, es interesante los que nos mencionas. Antes tenían una estructura. Cuando empiezan las vacaciones escolares, uno cede, obviamente, está bien, no te vas a parar a las 6 o 5:30 de la mañana, pero hay veces que tengo amigas, no, es que el mío se para a las 12 del mediodía y yo, los míos 9 de la mañana, 9:30, a veces a las 10 y ya me parece que es demasiado tarde. Eso es muy importante. ¿Cómo hacer entonces para fijar esa rutina, que es lo ideal y además lo recomendable para los niños, que también suelen los especialistas decir que es importante que los niños y jóvenes descansen en el tiempo de noche? No, lo más crítico de eso que mencionas no es solo la hora a la que se levantan, sino la hora que se acuestan, que suele sí. ser, si se quedan con la tecnología, de madrugada, de noche. Entonces, poder garantizar que ellos se levanten temprano es poder garantizar que ellos, pues justamente, puedan acostarse en horarios que le permita eso. Formas de poder, además, supervisar el uso de la tecnología, que suele ser eso que los deja como enganchados en el celular y les impide que puedan dormir, pues de pronto tener el horario bastante estricto en función de eso. Bueno, si estás de vacaciones, hay algunas licencias, pero que no sea algo que les impida descansar, un descanso que su cerebro además necesita para poder seguir desarrollándose. Entonces, bueno, de pronto determinar el tema del horario con el Wi-Fi puede ser una opción. Entonces, bueno, hasta tal hora va a estar disponible el Wi-Fi para que sigas navegando y hasta ahora te vas a levantar y vamos evaluando entonces las actividades que tú puedas tener para que no sea además algo súper aburrido su día a día, sino que siga teniendo de alguna forma esa rutina con entretenimiento. O actividades artísticas en casa diferentes, de repente pintar mandalas o los dibujos que les gusten, anime, algo que los motive, ¿no? Y que hagan otras manualidades, quizá destrezas. Justo hace poco que fue el Día del Niño, vi un montón de dinámicas artísticas para los niños y me pareció súper hermoso porque además les permite eso, ¿no? Expresar su creatividad, de pronto hacer un día de pintura en casa y forramos, no sé, la pared con papel bond y ese día puedes rayar tu pared y hacer alguna dinámica que te permita además dejar un recuerdo incluso. Claro, y los juegos de mesa, los juegos lúdicos que también se pueden hacer para compartir en familia, jugar dominó, ajedrez, cartas, o sea, digamos, es la experiencia, quizás algo sencillo, pero el hecho de que cuando lo hacen con sus padres o algunos primos que vienen es diferente, comparten con otras personas, les permite también desarrollar sus habilidades sociales, ¿no? Incluso con eso, el tema del juego de mesa, si yo no tengo el juego de mesa y ese puede ser algo que me limite, pues crear el juego de mesa. Puedes sentarte con el niño, hacer dibujos de emociones, por ejemplo, los emojis de emociones y creas una memoria.
Claro. creas algún juego de uno. Incluso en algún momento yo creé un juego de uno con un grupo de niños y esa fue una actividad súper divertida porque además estoy haciendo algo que me divierte y que luego me va a permitir divertirme más Claro, adelante. y que lo hice yo, pues, que da Exactamente. ese recuerdo tan bonito. Ahora hablabas del tema del uso de las tecnologías, del celular. Por ejemplo, los niños pequeños no deberían tener celulares, pero es una realidad. Muchos de ellos tienen su dispositivo y quizá en clase lo pueden usar para que los recojan o estar pendiente con su mamá para alguna llamada. Pero ¿qué pasa cuando son las vacaciones escolares? También allí tienen videojuegos, además de los que tienen los otros dispositivos. Entonces es una exposición constante a las pantallas que les sube la dopamina. Entonces si no están en esa emoción de la pantalla, a veces los ves aburridos. O con la ansiedad del teléfono, cómo manejar también eso. Mira, yo te diría que lo primero, además, es que el adulto pueda él mismo responsabilizarse de su uso de la tecnología. Porque he visto muchísimos ejemplo. casos, exacto, que el papá es el que está constantemente con el celular, comiendo, y si eso es lo que yo estoy viendo, va a ser mucho más difícil que además yo luego le diga no lo utilices si papá te acaba de ver que estabas comiendo con el teléfono, por ejemplo. Entonces, Claro. ese es el primer paso súper importante y luego además poder garantizar supervisión. El tema del control parental es importante porque tienen tanto acceso a tantas cosas que implican muchos riesgos. Entonces, de alguna forma, poder garantizar, ver el historial de a qué está accediendo mi hijo. Incluso qué cosas googlea me permite saber a qué está haciendo él curioso, para yo poder también garantizarle esa guía, qué información él necesita y también poder conversar con él. Lo más importante allí con eso es el vínculo, es que tengas una relación de confianza para que, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Y te va a contar, mira, hablé con un desconocido, me pasó esto. Si eso no existe, va a ser un poquito más complicado porque lo va a ver como la imposición, la norma, la autoridad. Y si existe el miedo de por medio, es más complicado además que él se acerque espontáneamente a contarte algo porque va a temer al castigo, Claro. el reproche, etcétera. Ahora, María Fernanda, las ventajas, por ejemplo, de menos pantallas y quizá más exposición a la luz solar, a la naturaleza. ¿Cuáles son esos beneficios que además tiene para nuestros hijos? ¿Cuánto deberían estar quizá al aire libre las sociedades de hoy que pasan o han pasado más tiempo en los ordenadores, sobre todo después de la pandemia? Bueno, tú mencionaste algo clave de la dopamina, que los termina siendo adictos, porque además la dopamina es la hormona del placer. Y justamente si estoy constantemente expuesto a esto, la dopamina es una liga que está de un lado el placer y del otro lado lidiar con el dolor o lo que es situaciones complejas. Entonces, si yo siempre estoy a esto, esta liga se queda flojita. Entonces voy a ser un niño más irritable, que le cuesta poder gestionar estrés, situaciones difíciles. Entonces, poder limitar eso es súper importante para su desarrollo en general, de poder garantizar que él socialmente pueda adaptarse. Claro. Entonces, limitar las pantallas por eso, para poder entonces su desarrollo emocional. La luz solar que mencionaste es súper importante porque sigue siendo parte necesaria de su desarrollo, que se expongan, de su desarrollo motor, entonces que hagan actividades físicas, salgan a caminar, además que hay muchos niños que tienen como muchísima energía y la actividad física los ayuda, entonces poder poco a poco ir garantizando eso saliendo de su propio espacio. Ya ellos vivieron un momento de encierro que fue la pandemia, que fue un hito para todos, un antes y un después. Entonces, que salgan, que puedan ir a parques, puedan tener otros espacios, es importante. María Fernanda, tenemos que ir a la pausa. Al regreso seguiremos conversando de estos tips y estas recomendaciones y también las actividades que están ofreciendo desde el SECODAR. Pausa y ya regresamos. No se aparten.